Ya hemos dicho que el dinero puede perder valor a lo largo del tiempo, porque puede tener inflación. Por tanto, los dólares, los euros o los pesos del año 2023 no pueden comprar, no tienen la misma longitud, la medida, no son equivalentes a los dólares, los pesos o los euros del año 2000 o del año 1990. Por tanto, cada vez que veamos algún precio o cada vez que veamos alguna medida económica, como por ejemplo el PIB de los países, siempre vamos a tener que utilizar una unidad de medida estándar. Siempre vamos a tener que diferenciar el precio nominal del precio real. Siempre vamos a tener que diferenciar cuántos dólares efectivamente pagamos, pero si comparamos con los que pagamos otro año o si comparamos la producción del PIB de un país de un año con la producción del PIB de otro país de otro año, siempre vamos a tener lo que hacer a dólares o a euros o a pesos reales. Siempre vamos a tener que descontar la inflación. Siempre vamos a tener que tener una unidad de medida estándar para comparar las pesos o las producciones de distintos periodos. Y esto normalmente los países lo hacen, miden la inflación a través del IPC. El IPC es el índice de precios al consumo. Ojo, el IPC no es la inflación. El IPC es una medida de la inflación, o el IPC es la medida más común de la inflación. ¿Y cómo se mide el IPC? Lo que hacen los institutos de estadística de los distintos países es, en primer lugar, hacer una encuesta a bastantes familias del país y les dicen, oiga, ¿usted qué consume en su casa? Y con lo que consume normalmente hacen una cesta de la compra estándar, que no es lo que tú realmente compras, es la cesta de la compra más común o más estándar que hay en esa población. Y van al supermercado, a distintos mercados, y miran los precios de un mes. Y al mes siguiente vuelven al supermercado y miran los precios de otro mes. Y van comparando cuánto van subiendo los precios. Y así se puede ver cuánto han subido los precios de año en año. Y con eso que obtenemos el deflactor, es decir, si en un año los precios han subido un 7%, pues para comparar el PIB de un país con el otro, mido la producción total, medido en los dólares de ese año, pero al del año posterior le tengo que restar el 7% para que sea comparable en cuanto a nivel de producción, que es lo que me interesa. O si tengo que medir precios entre un año u otro año, le resto el valor de la inflación, que es el aumento generalizado de los precios, en realidad la pérdida del valor de esa moneda, para intentar comparar cuánto ha aumentado la producción o cuánto ha aumentado el precio de ese bien en concreto, descontando la inflación. Esto, en teoría, parece bastante elemental o sencillo y es importante que los ciudadanos lo entiendan, porque a veces los políticos nos engañan y nos dicen, en 10 años hemos doblado el PIB de este país. Oiga, que usted está comparando sin descontar inflación, por tanto no tiene sentido, porque no es que haya aumentado la producción, es que han aumentado los precios, que es que no solo no es que sea algo positivo, es que es algo negativo, y usted está comparando dos cosas que no se pueden comparar. Por tanto, es importante que los ciudadanos entiendan los problemas que nos da la inflación. Pero también hay que entender que el IPC, que es la medida más habitual para medir la inflación, no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque, por ejemplo, el IPC no está midiendo cuánto del dinero nuevo creado se va a la bolsa y puede haber una burbuja en la bolsa, o cuánto del dinero nuevo creado se va al mercado inmobiliario y puede haber una burbuja inmobiliaria. O el IPC puede estar midiendo lo que consumen los ciudadanos hace 5 años cuando se hizo la cesta de la compra, pero que a lo mejor no tiene mucha realidad con lo que consumen los ciudadanos a día de hoy. Y el IPC está midiendo la media de consumo de los ciudadanos, pero a lo mejor en mi casa, en mi familia o yo mismo puedo consumir más un producto que tenga más inflación, o ya dejo de consumirlo porque vale mucho más y ha aumentado mucho más el precio.
Por tanto, el IPC es la medida más común de la inflación, pero no es la inflación ni es la única medida posible de la inflación. Y es importante entender esto para cuando luego tengamos que hacer comparaciones entre lo nominal y lo real, una distinción imprescindible en economía.